Mariana, Malena, hoy rapidito tenemos después el partido de Uruguay, así que vamos a ir de lleno a trasladar lo que fue el debate en diputados justamente por el tema de la ley orgánica militar. Hoy vamos a intentar profundizar un poquito más, teniendo dos posturas que fueron antagónicas en ese debate. Nos acompaña un diputado del Frente Amplio y uno del Partido Nacional. Que pasen lindo. Chau, chau. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Entonces, por aquí iba el debate que contó finalmente con la sanción y la aprobación de este proyecto en esta Cámara. A ver. El proyecto aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados prevé bajar de 16 a 12 la cantidad de generales y de 190 a 130 los coroneles. También reduce la cantidad de oficiales en la Armada y en la Fuerza Aérea y los deja establecidos: 7 oficiales generales en la Armada, 6 en la Fuerza Aérea, 76 oficiales superiores en la Armada y 45 en la Fuerza Aérea. El proyecto también suprime los tribunales de honor que tuvieron particular notoriedad por las denominadas actas de Gabazo y crea en sustitución tribunales de ética y de conducta militar y encomienda al Poder Ejecutivo a elaborar un código de ética militar. Si bien los legisladores de todos los partidos coincidieron en que la ley orgánica militar vigente debe ayornarse, blancos y colorados criticaron los contenidos del proyecto de reforma aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados y la oportunidad de hacerlo en año electoral. Frente Amplio, Partido Independiente y Unidad Popular votaron a favor, aunque estos dos últimos no apoyaron todos los artículos. Bien. Vamos a darle la bienvenida entonces a quienes nos acompañan hoy. Por el Frente Amplio, el diputado Jorge Pozzi; por el Partido Nacional, el diputado Gustavo Penades. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hay una primera pregunta que me parece que es de orden, y es: ¿esta ley es una ley que se presentó o que se intenta promulgar con una mirada al pasado, al presente o al futuro? ¿Cuál es la lógica detrás del momento en que además se está abordando este tema? Porque supongo que hay consenso general en reformular muchas cosas con respecto a las Fuerzas Armadas. Pero la ley en concreto, este proyecto en concreto, ¿qué le parece a ustedes? Para nosotros una ley del presente y para el futuro, que va a sustituir una ley que es del pasado. Esa es nuestra visión de la cuestión de la ley. Una ley del pasado que hasta ahora ha funcionado con algunos cambios que hubieron en el año 86, si no me equivoco, pero que tiene una lógica de creación, un espíritu de creación que está muy vinculado a la doctrina de seguridad nacional, que nosotros combatimos y rechazamos, y creo que en definitiva todo el espectro político lo ha hecho, y que tiene una visión de futuro porque está establecida sobre la base de la Ley Marco de Defensa que se votó en el año 2010, que viene de un diálogo muy profundo que hubo entre todos los actores de la defensa en la primera legislatura del Frente Amplio, y que nosotros creemos que pone una Fuerza Armada de carácter más moderno hacia el futuro, y no con las reminiscencias y las reacciones que tenía la ley orgánica que estamos en camino de derogar. Bien. Se vota en el Senado, se habrá derogado. Entonces, que nosotros lo hacemos, y con respecto al momento, bueno, algún momento tiene que haber, no sé cuándo es el momento. Nosotros creemos que en este año se sigue legislando, porque es un año, aunque sea electoral, se sigue legislando. Sí. Y por lo tanto, con esa mirada, bueno, logramos traerla a discusión ahora, y ahora la hicimos aprobar por lo menos en el Senado, en el diputado. La misma pregunta, por supuesto, para el diputado Penades, pero si me permite, además, profundizar un poco en el contexto sobre los tribunales de honor y la necesidad imperiosa de su derogación. Creo que no hay discusión ninguna. Sobre lo obsoleta de la doctrina de seguridad nacional, tampoco. El tema es que son muchos más puntos los que abarca este proyecto. Insisto en la pregunta desde ese lugar. A ver, desde ese lugar creo que la ley es una ley inoportuna y abandona un camino que había sido un camino muy positivo, que había iniciado el propio Frente Amplio en el año 2007, cuando convoca un diálogo sobre la defensa nacional, porque buscó consensos aquella ley y logró votos por unanimidad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo mismo hace pocos meses con la Ley de Inteligencia de Estado. En esta oportunidad ese camino se abandona, lamentablemente, y en ese sentido logra... ¿Por qué se abandona? ¿Porque no se llega a un acuerdo de qué tipo de Fuerzas Armadas queremos? No, ¿o por qué? Porque acá hay dos problemas. El primero lo acaba de usted decir. Todavía la primera definición que tenemos que tener en Uruguay es qué tipo de Fuerzas Armadas queremos y para qué las queremos. Porque usted tiene capacidad, hoy usted tiene a un capitán de la Fuerza Aérea que está capacitado en volar un avión de millones de dólares
comandando un piquete militar custodiando el perímetro de las cárceles. Y ese mismo capitán que maneja un avión de millones de dólares está controlando el perímetro de las cárceles y mañana lo mandan levantar basura y pasado lo mandan atender un desastre climatológico como son Dolores o las inundaciones. O sea, lo primero que tenemos que definir en Uruguay es, ¿queremos Fuerzas Armadas? ¿Para qué las queremos? ¿Cómo las queremos? Y eso fue lo que se inició cuando se inició el proceso de debate sobre la Ley Marco de Defensa Nacional. La segunda ley tendría que haber sido una ley orgánica sobre el Ministerio de Defensa, que nunca llegó. La tercera, una ley orgánica sobre las Fuerzas Armadas, que es la que está en discusión. Y la cuarta y quinta serían leyes orgánicas sobre las distintas fuerzas. Pero el tema de la defensa nacional es un tema tan complejo de abarcar que no se puede empezar de a pedazos. Y no se puede centrar en titulares. La doctrina de la seguridad nacional en el Uruguay se abandonó en 1985, con un decreto del presidente Sanguinetti. O sea, no es cierta que la doctrina de la seguridad nacional siga hasta ahora, eso no es verdad. ¿Qué hay de lo que se supone se desprende de esa doctrina, que es lo que de alguna manera ha permitido o generado los pactos de silencio entre distintos integrantes del cuerpo militar, por aquello de obedecer órdenes? Una cosa es los supuestos pactos de silencio y otra es la doctrina que el Estado se fija como política de defensa. La política de defensa del Estado está definida, primero que nada, por saber qué Fuerzas Armadas queremos. ¿Cuánta gente necesita? ¿Qué cantidad de oficiales? Porque lo primero que tenemos que asignarles es la misión. Cuando no está asignada claramente la misión y son utilizadas para absolutamente todo, como una herramienta del Estado para abarcar desde tragedias atmosféricas hasta la custodia de cárceles, hasta misiones de paz en el exterior, hasta las misiones estrictamente militares, usted no puede definir. Si no se define eso, todo lo sucedáneo. Acá se dice como un éxito, se reducen generales. Sí, se reducen generales. A mí no me parece mal que se reduzcan generales, pero ¿por qué se reducieron a más que 3? ¿Por qué no 6? ¿O por qué no 9? Porque entonces, en base a esas respuestas, surgen del despliegue que usted tiene que tener. Aquí no se dice, por ejemplo, que hoy la Fuerza Aérea tiene una cantidad de coroneles determinada. Sepamos todos que hoy no están llenas todas esas vacantes, porque está la cantidad de oficiales que están yéndose de la Fuerza Aérea hacia otras tareas, por ejemplo, pilotear aviones comerciales en todo el mundo, que la Fuerza Aérea de Uruguay ya está quedando sin pilotos. Bien. Entonces, esas definiciones son previas y son las que lamentablemente durante todo este tiempo no se han asumido por parte, en este caso, del gobierno del Frente Amplio. Bien, me gustaría desde afuera, desde el panel, que reflexionasen sobre este episodio concreto, sobre la manera en que se votó y el resultado de la votación. Sí, ¿qué pensás, Diego? La verdad me parece que no bienvenido, Diego Durando, como panelista invitado. Me parece que no es oportuno el tiempo. Estamos a 4 meses de una elección y introducir un tema de una naturaleza de modificación profunda de la defensa nacional e incluso de cara al sentido común que vamos a tener un plebiscito donde tal vez, si sale por el soberano votado, se utilicen recursos de los militares para la seguridad o de apoyo policial. Y estamos haciendo una reducción. ¿Y el sentido de la oportunidad no se vincula tal vez a los últimos episodios en los que fueron protagonistas Yo lo que digo es que militares? por eso mismo el sentido común llama. Primero que no es oportuno, también esto llama la atención que dado los incidentes con el Tribunal de Honor se promueva esta ley. Si acá lo que se quiere específicamente es eliminar el Tribunal de Honor, bueno, que venga una ley en ese sentido y allí se discutirá. Pero una ley orgánica que tenga la naturaleza de esta, que cuando vamos a tener un plebiscito que tal vez necesitamos más oficiales, más coroneles, más personal militar para, si saliera ese plebiscito, para acudir a cuestiones de seguridad. ¿Qué vamos a tener? ¿Que desandar y volver a andar? ¿Vamos a tener que hacer este tipo de modificaciones, digamos, a los ponchazos? Tenemos la necesidad y también en cuanto al punto de vista de la defensa nacional en el territorio. Tenemos un despliegue territorial de defensa en la frontera suficiente de coroneles, de responsables militares, para defender. ¿Qué ejército necesitamos, no? ¿Y para qué? Sí, claro. Volvemos a eso. Yo creo que de la cronología que se hacen de los hechos surge evidente que
precipitarse por parte del oficialismo rompe con este consenso que se venía logrando por parte de todos los partidos políticos en plantear una estrategia de defensa nacional que había, como bien decía el diputado, se había iniciado en el 2010. Creo que las circunstancias políticas hicieron que esto se precipitara. Lo que pasó, el tema de la oportunidad está vinculado a eso. Sí, definitivamente para mí sí. Digo, el voto de las venias la semana anterior, el voto ahora coloca al partido de gobierno en un lugar que había quedado desdibujado con lo que había pasado con el Tribunal de Honor por parte del error que se había cometido en Presidencia de la República al homologar ese tribunal. Entonces me parece que precipitar esta votación tiene que ver más con una oportunidad política para reivindicar ciertas cosas que quedaron al descubierto que con ese camino de consenso que se había iniciado en el año 2010 por parte de todos los partidos políticos. ¿Ale? Sí, bueno, primero que yo coincido con lo que dice Gustavo acerca de que este es un tema muy complejo que exige y necesita como miradas globales, desde la perspectiva histórica, de las perspectivas estratégicas, tácticas y también, ¿por qué no?, coyunturas que tienen que ver hasta cómo está el país desde la perspectiva de la economía. Es atravesado por muchas cosas y además le sumamos los últimos acontecimientos. Todo esto enrarece el clima, pero también es cierto que yo casi de que tengo uso de memoria, por lo menos de la recuperación democrática para acá, los grandes temas que tiene que afrontar el país, y hablo en general, siempre se tiene la convicción de que este no es el momento, ¿verdad? Por distintas circunstancias, cada vez que, bueno, este no es el momento, porque estamos muy cerca de la elección recién pasada, o porque ya estamos muy cerca de la que se viene, o porque la coyuntura de aquí o la coyuntura de allá. Entonces eso me parece que también eso genera siempre como una excusa casi perfecta a no hacer nada, a quedarnos en el quietismo y a que algo así como la vocación del corchito, de ir flotando, ¿no? Esa es una cosa primera que quiero decir. Sobre el asunto en particular, yo quiero, porque no me gusta sacar la pata del lazo, hay decisiones que se ha tomado en este contexto que a mí me parecen, les diría casi como sentido común, relativamente satisfactorias. Menos cantidad de generales, menos cantidad de coroneles. Quiero decir también, porque estuve leyendo, que según tengo entendido, corríjanme por favor los señores representantes, que este proyecto reconoce derechos de forma expresa al personal subalterno, es decir, licencias idénticas a funcionarios públicos, vías recursivas con garantías, es decir, de alguna manera eso me parece que también pasa a ser buena noticia para algunos sectores militares, digamos, más frágiles. Y eso me parece que también, desde una perspectiva democrática, me parece una buena idea. Otro asunto que también quiero decir también de la perspectiva democrática republicana es que al Frente Amplio, por distintas razones, se le ha reprochado muchas veces que ha tomado resoluciones solo por sí ante sí, usando sus legítimas mayorías. Bueno, este es un caso que luce como algo excepcional, ya no solo el Frente Amplio, y eso me parece que es algo interesante, por lo menos a tener en cuenta en un tema que repito que es complejo. Bien, sí, porque recordemos quiénes fueron los que no votaron, los únicos votos que no aparecen allí son los del Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿no? Bien, por este lado, Alfredo. Yo creo que lo que se hizo no fue ni tan profundo ni tan a fondo como se necesitaría. Me parece que acá hay un tema de oportunidad y es que hay elecciones. Entonces yo creo que las dos bancadas, la oficialista y la oposición, legislaron para la tribuna, uno para Amsterdam y otro para Colombes. El oficialismo queda bien con determinados sectores que están pidiendo menos generales como si esa fuera la gran revolución de las Fuerzas Armadas. Y los tribunales de honor, que son más viejos que el agujero del mate, que en realidad ya están abolidos en la mayoría de los países. Entonces, y en base a lo que pasó con Gabazo, etcétera, es una buena forma de decir, vieron que nosotros nos preocupamos, pero no se va a fondo a otros temas. La oposición, por otro lado, ya se negó con el tema de la caja militar, porque se había que aprobar primero la ley orgánica, no sé cuánto. Hay un competidor fuerte por el lado de la derecha, que es Manini con su partido, y la oposición tiene que tratar de hacer buena letra con la famosa familia militar, que son como 70, 80, 100.000 votos. Para mí hay dos temas claves que no se tocan y que demuestran que acá hay que ir a fondo y hay que hacer una cosa en serio, de Estado, con todo el mundo por consenso. Por un lado, la educación militar no ha cambiado, la doctrina de seguridad nacional capaz que se abolió formalmente, pero la evidencia de vida sigue pesando en muchos militares, y la formación que le dan a los estudiantes de oficiales muchas veces tiene reminiscencias del pasado muy jorobadas. Y otro tema que nunca se ha hablado, y todo el mundo lo sabe, pero nadie, como con las brujas, ¿no? Las logias que pesan en las Fuerzas Armadas, nadie las menciona. Es como si no existieran. Y todos sabemos que tiene un peso muy importante y que hay que tratar de que eso en las Fuerzas Armadas deje de existir. Bueno, pero creo que justamente
El texto de esta ley hace más transparente los ascensos y creo que por allí podría estar un poco ese asunto de, bueno, visibilizar cómo es que se llega a determinados cargos. Me parece eso un aporte interesante. De todas maneras, coincido en que si bien para grandes temas nunca es el momento, parece ser el momento más inapropiado. Pero ¿desde qué perspectiva? Porque también desde el oficialismo se junta con el voto de las venias o el no Claro, voto. desde la perspectiva, se junta como a ver, miren que finalmente sí estamos en contra de un montón de cosas y estamos tratando de saldar la deuda con la sociedad. De qué cosas está en contra, pero no sabemos qué cosas cambian o qué cosas está a favor, más allá de algunos puntos concretos. Todos creo que estamos de acuerdo en que torturar y asesinar tiene que ser algo que tiene que lesionar la ética, el honor o lo que fuera. Todos estamos de acuerdo en que la obediencia debida no puede implicar delitos, no puede implicar violaciones a los derechos humanos, pero creo que el punto es haber debatido con tiempo el rol de las Fuerzas Armadas aquí en nuestro país. Porque coincido con Penades que tenemos gente muy capacitada, con cacharras que no pueden manejar porque sabemos los accidentes que se han registrado, elementos que no tenemos, presupuesto que no tenemos, y creo que se empezó por lo de atrás. La reforma de la caja militar fue lo que tendría que haber ido de último. Primero había que definir realmente qué queremos hacer con las Fuerzas Armadas aquí en nuestro país, y en ese sentido creo que ese debate no se dio. Un debate que se debió haber dado, no sé si en el primer gobierno, pero por lo menos sentar las bases en el primer gobierno del Frente Amplio, seguirlo en el segundo y no hacerlo de esta manera cuando ya sabemos que estamos al final casi del tercer periodo de gobierno y no sabemos quién va a gobernar dentro de un año nada más. ¿Qué tanto pudo haber obstaculizado o complejizado la posibilidad de un entendimiento en estos 15 años de Frente Amplio con las Fuerzas Armadas y con el tipo de Fuerzas Armadas que queremos, el haber tenido a Huidobro de Ministro de Defensa? Recuerden las palabras de Manini. Pregunté algo mal. Recuerden las palabras. Silencio que digo. Recuerden las palabras de Manini. Pablo, no sé. Yo respetaba el orden de oradores. Pablo, te tocó a vos la pregunta, pero puede contestar cualquiera. No. Primero que nada, las leyes cambian a medida que la sociedad va cambiando, eso es una realidad. Todo tipo de ley cambia a medida que eso. La sociedad de aquel momento no es la misma que ahora, las necesidades tampoco son las mismas, o sea que un cambio de la ley orgánica militar viene bien. Capaz que se empezó por atrás en vez de empezar por a ver qué es lo que nosotros necesitamos de las Fuerzas Armadas. Ahora, con respecto a la pregunta que hiciste, Victoria, concretamente, yo creo que si hubiese estado Huidobro al frente del Ministerio del Interior, hoy no se estaba hablando de una reforma de la ley orgánica militar. Me parece que no es el momento, y me parece que si Gabazo no hubiese hablado... De defensa, perdón. Sí. Y me parece que si Gabazo no hubiese dicho absolutamente nada, hoy esto no se aprobaba. Recuerden las palabras de Manini en el velorio de Huidobro, ¿no? Cuando dijo que quien había fallecido era alguien que había defendido a las Fuerzas Armadas. ¿A qué defensa se refería? Bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Bien. Lo que pasa es que hay que separar a las personas de las instituciones. Los actos de Gabazo totalmente separados de lo que son la institucionalidad. ¿Y la institucionalidad qué habla? ¿De excesos, de desvíos? Por eso digo, entonces es más profundo. Lo que quiero decir es que no podemos salir en respuesta a los dichos de Gabazo a actuar o a generar una ley, sino que es más profundo. Bueno, lo que digo es que ahora empezaron a acelerar en este sentido. La obediencia debida, cortito, tiene otro mérito, que ya no solo no existe como tal, sino que además el militar que se ve obligado a cometer un delito ya no solo tiene el derecho a negarse, sino que además ahora tiene la obligación de denunciarlo, que es un asunto que también me cuesta creer cómo alguien no puede advertir que eso es más transparencia, más democracia, más república, mejor convivencia entre los ciudadanos. Eso no es así. A ver, ¿por qué no es así? Eso no es así porque el Código Penal establece desde 1934 la obligación de cualquier funcionario público de denunciar cualquier acto ilícito. Y el Código Penal militar lo establece desde 1943. Que los hechos hayan sido distintos no quiere decir que no estuviera legislado. O sea, si nosotros vamos a sustentar... ¿Dice que no se necesitaba de esto para...? Si nosotros... La ley en ningún lado establece... El proyecto de ley deroga los tribunales militares y crea los tribunales de ética. Con las mismas funciones que los tribunales militares. Con los mismos. Le cambiaron el nombre. La diferencia está... que los tribunales militares se basaban en un decreto del año 85 de 192 artículos
que fueron todos derogados por esta ley en caso de ser aprobada, y los actuales tribunales de ética van a tener 10 artículos que lo regulen. Entonces, el tema no está tan... O sea, yo comparto lo que acá se decía, si queríamos cambios mucho más profundos, porque es verdad que en muchos países los tribunales de ética han dejado de funcionar, no cambiábamos una cosa por la otra. Me parece un poco gatopardista. ¿Por qué no se llevó adelante finalmente el acuerdo nacional en cuanto a qué Fuerzas Armadas queremos? ¿Por qué eso se Y hay un ejemplo más también que estaba acá con relación a las oportunidades. En el periodo pasado, en esta misma época, yo estaba en el Senado, habíamos terminado de redactar una ley tan sensible como esta, que era la Ley de Inteligencia de Estado. Y se entendió por todos los partidos políticos que como entrábamos en un año electoral, era mejor no tratarla y empezarla a tomar en la legislatura siguiente. Se trató en la legislatura siguiente, trabajamos todos los partidos políticos y la votamos por unanimidad. Lo que nosotros estamos reclamando es que ese camino, que hay que reconocerla, el Frente Amplio había iniciado, lamentablemente se abandonó. Tienen todos sus derechos porque la mayoría los sostenían. ¿Y por qué se abandonó? Bueno, esa es una pregunta que yo no la puedo contestar. ¿Vos sí? ¿Usted sabría por qué se abandonó? Dos precisiones primero. Sí. ¿No? En primer lugar, con respecto al momento de la ley. Esta ley es de septiembre de 2018. No tiene nada que ver lo de Gabasco con esta ley. Nada que ver. De septiembre de 2018. No llegamos a votarla el año pasado, justamente porque nosotros había cosas que no teníamos resueltas y porque inclusive en diálogo con la oposición nos dijo, mejor hacerla el año que viene. Nosotros dijimos, a partir de febrero nos ponemos a trabajar en esta ley el año que viene. Y puedo dar garantía de cómo fue porque estuve en todo, pero me tocó coordinar todo el proceso de la ley. Entonces, nosotros trabajamos, no por lo de Gabazo, que ni sabíamos que iba a existir. Sí, claro. Y los tribunales de honor no tienen nada que ver con lo de Gabazo, porque ni sabíamos que iba a pasar lo de Gabazo. Estamos trabajando de acuerdo a lo que pensábamos. Si es un año electoral o no, bueno, en los años electorales se legisla o no se legisla. Si no, digamos, se termina el 31 de diciembre del año anterior y cerramos Parlamento. Pero creo que se legisla los años electorales. Por lo tanto, teníamos la posibilidad de hacerlo este año. Si esa ley tenía consenso, estaba esperando cosas, la votaron 4 de los 6 grupos políticos que están adentro de la Cámara de Diputados. Sí, ¿Verdad? 55 votos, tuvo más votos que el Frente Amplio. Entonces, quiere decir, esta ley que nosotros hicimos, la conocían porque nosotros transmitimos a la oposición la ley, con algunas pequeñas cosas que ajustamos al último momento. Hubo sectores políticos que no solo la pudieron ver, la trabajaron, nos hicieron críticas, nos dijeron qué votaban y qué no votaban. Algunos lo pudieron hacer, otros no lo pudieron hacer. Eso está legítimo. Porque por algo el partido, la Unidad Popular, votó favorable a la ley, ¿no? Y nos hizo críticas en algunos artículos. Quiere decir, tuvo tiempo de estudiarla, de pensar cuántas Fuerzas Armadas tienen que ser. Tuvo tiempo de hacer todo el análisis ese. Lo mismo el Partido Independiente, que también la estudió, recibiéndola todo más o menos en el mismo momento, también la estudió. Tuvo la posibilidad de hacernos críticas, pero decidió votarla a favor. No tuvo esas restricciones. Por otro lado, ¿qué Fuerzas Armadas queremos? Lean la ley. Ahí está explicado la misión de las Fuerzas Armadas. Las misiones principales y las misiones subsidiarias, redactadas artículo por artículo. ¿Por qué reducimos los coroneles? Porque tal vez estamos pensando para el futuro una cosa diferente de la que hay hoy. ¿Por qué el ejército es la hegemonía? Cuando tenemos más mar territorial que no podemos custodiar adecuadamente, o más espacio aéreo que no podemos custodiar adecuadamente porque no tenemos recursos. Porque la bolsa de recursos es una sola, y se la lleva el ejército, la grande. ¿Por qué es el ejército? ¿Porque tiene más cosas que custodiar? Probablemente, hoy, acá en la tierra. Ahora, ¿y el mar? No tenemos nada que hacer ahí. ¿Y en el aire no tenemos nada que hacer? Bueno, capaz que estamos pensando en una cosa diferente, porque el informe decía que nosotros rebajamos la cantidad de oficiales generales de la Marina. No, lo subimos. Sí, ahí. Hay Suben un en la almirante Marina más, y en... un contraalmirante más. Sí. ¿Verdad? Y se mantiene la oficialidad tipo capitán de navío y todo eso, se mantiene más o menos igual como estaba, lo mismo de Fuerza Aérea. ¿Por qué? Y bueno, porque capaz que estamos pensando en una cosa diferente. Ahora, las misiones, si ustedes leen la ley, el ejército que queremos, o las Fuerzas Armadas que queremos, para qué la queremos y qué es lo que van a hacer, están claramente detalladas en esta ley. Bueno, claramente. Perdóneme mi ignorancia por preguntar, ¿es el ámbito una ley para definir una política de Estado o de consenso nacional en cuanto a qué Fuerzas Armadas se quieren? Capaz que sí, no lo sé, pregunto. Pero, a ver, yo entiendo eso. Ahora, cuando terminemos por todo eso que se está debatiendo, qué Fuerzas Armadas queremos, si tiene que ser una cuestión de política nacional, ¿la ley orgánica vieja? No le pregunto a nadie.
y es la que nos está rigiendo ahora. Y nadie la discutía. Pero ahora estamos en la democracia. ¿no? En el 74 nadie le preguntaba nada a nadie y hacía lo que quería. quería. Pero en el 85 se modificó, ¿no? Bueno, pero la modificación bueno, pero ¿se modificó o no? Bueno. En el 85 se modificó. Ahora nosotros lo que decimos es, las misiones de la fuerza 85 para acá. están claramente... ¿Usted no encuentra en la eso, ley. diputado, que esté y claramente la ley, definidas? La oposición la conocía en tiempo y forma como para poder hacernos críticas o poder hacernos aportes. Bien. Es más, hubo sectores de la oposición que lo hicieron. A ver, permítame ahí, Pozzi. Bueno. ¿Es verdad o no que tuvieron la información al mismo tiempo y forma? Eso es verdad, eso es incuestionable. La información se tuvo porque se tiene el proyecto de ley enfrente a sus ojos. Eso es una cosa. Otra cosa es, por ejemplo, que se negaron a la convocatoria de que los comandantes en jefe de la Fuerza Armada vinieran a dar su opinión en la comisión. Otra cosa es que tuvieran la oportunidad de convocar a técnicos del exterior. Otra cosa es dialogar. Acá se vino y se dijo, miren muchachos, esto se vota la semana que viene, lo empezamos a votar y si le gusta bien y si no también. Ese no es un mecanismo de trabajo, como teníamos los antecedentes. Yo participé en los otros dos, activamente. En la Ley Marco de Defensa fui el que propuse la creación del CODEMNA y el del ESMADE. El de la inteligencia fui vicepresidente de la comisión. O sea, sé muy bien cómo se hicieron las cosas. En este caso no fueron así. Y lamentablemente lo que creo que sí había era una intencionalidad política muy legítima, porque tenía los votos para hacerse, de que esto se aprobara. Eso es incuestionable. Lo que creo que nos estamos perdiendo es la oportunidad de haber debatido y haber analizado el rol de las Fuerzas Armadas, que en la ley está establecida las misiones a cumplir. Eso no es cierto. Lo que está establecido en eso son las funciones que van a cumplir. Lo que establece como misión, eso está dentro de lo que compete a la elaboración general del marco de la defensa, que es el que no se conoce. Porque si se conociese, la definición que tenemos que, por ejemplo, concluir entonces es que nosotros queremos Fuerzas Armadas para que custodien cárceles. En el mismo momento en el que se está diciendo reducimos el ejército porque entendemos que tiene tal tamaño, hace menos de un año acaban de aprobar una ley en la que le extienden a las Fuerzas Armadas el control del espacio fronterizo 20 kilómetros para adentro de nuestro territorio. Y la inmensa mayoría de nuestro territorio es frontera seca, le corresponde al ejército. En la rendición de cuentas del año pasado se votó un artículo al Ministerio de Ganadería en la que le otorgaba la potestad al Ministerio de firmar un convenio con el Ejército a través del Ministerio de Defensa para los controles sanitarios adentro del territorio nacional. Y hubo que sancionar leyes especiales para lo que era una labor estrictamente de carácter policial, cómo la podían llevar adelante el Ejército Nacional, cuya misión es otra. Entonces, lo que el Partido Nacional sostiene es que ante esa diversificación de tareas y de misiones a cumplir, lo que se establece en esta ley es simplemente un relato bastante desordenado de lo que le corresponde a cada fuerza, con cosas que no tienen que estar incluidas dentro de la ley orgánica, como por ejemplo son beneficios para el personal, del que estamos totalmente de acuerdo que exista, o con cosas como el Tribunal de Honor, como los tribunales de honores, o como... Entonces nosotros decíamos, pensemos con tiempo, esto no es tirar para adelante la pelota, porque además si ese fuera el reproche no se nos tendría que hacer a nosotros, se le tendría que hacer al Frente Amplio que está en el gobierno desde hace 15 años. Y al final de su tercer periodo de gobierno es cuando se acuerdan aprobar una ley de esta sensibilidad. Lo que nosotros reclamábamos era que en este escenario nos parecía que si queríamos hablar en serio de las Fuerzas Armadas, pues hablemos en serio. Nosotros entendemos que tienen una importante misión a cumplir, un rol importante a ejercer, pero que tienen consecuencias sociales. Yo le voy a poner un ejemplo que todos acá hablamos. El despliegue territorial del ejército, cuando se habla vamos a eliminar coroneles, tiene consecuencias en el despliegue territorial. Ahora vayamos mañana a Paso de los Toros y anunciemos que las unidades militares de Paso de los Toros se proceden a su cierre. Paso de los Toros se debe quedar si con la primera o con la segunda fuente de trabajo más importante que tiene esa ciudad en el departamento de Tacuarembó. ¿Entonces el ejército es su seguro de paro? ¿Tenemos Fuerzas Armadas por seguro de paro? Bueno, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Usted tiene razón en lo que dice. El ejército y las Fuerzas Armadas en nuestro país, nos guste o no nos guste, han servido también como un elemento de trabajo, de política social. ¿Le gustará o no le gustará? A mí, yo no creo. No, bueno, justamente, yo creo que no es el rol. Pero Señores, ese es un tema que tendríamos que haberlo discutido. Tenemos que despedirnos, me gustaría una reflexión final y a ver si pueden cada uno desde su perspectiva responder el por qué
los partidos en general, políticos en especial, los tradicionales en nuestro país, demoraron tanto para mirar realmente el interior de las Fuerzas Armadas? ¿A mí me pregunta? A los dos la misma. Nosotros lo hemos dejado claro, nosotros durante estos 15 años de gobierno no es que hemos estado omisos o que no hemos hecho nada. Hubo un primer pedido de gobierno que se fue analizando desde la interna cuál era la misión de las Fuerzas Armadas en el marco de aquel diálogo de la defensa que se hizo. 3 años. En el 2010 se aprobó la ley marco de defensa nacional que estuvo basada en aquel diálogo que se hizo. Se aprobaron el proyecto, el decreto de defensa nacional y el proyecto de defensa nacional, el proyecto militar de defensa nacional, que son 2 decretos. Sobre esas 3 pilares se elaboró esta ley marco esta ley orgánica. Bien. Bueno, eso es que no es que no hemos estado haciendo nada. En el medio, otra cosa importante, la tropa, que todo el mundo ensalza, tuvo un 85% de aumento de salario real. Y el presupuesto del Ministerio de Defensa, porque dicen que lo atacamos mucho, es el 4º atrás de ANEP, ACE y el Ministerio del Interior. Bien. El 4º presupuesto que es en el ranking. Bien. No es poca cosa, porque Gracias, que no hacemos nada. Gracias, diputado. Empecemos por ¿Penades? el final. Estamos ante los funcionarios públicos peores pagos de la administración, a pesar de ese aumento que es verdad se dio, pero el 85% de 7.000 pesos es lo que generalmente los llevó a que hoy estén cobrando 19.000 pesos en la mano. Estamos hablando de los funcionarios peores pagos de la administración, sometidos a una estructura y a un estatuto distinto porque no podemos comparar funcionarios públicos con personal militar. Las Fuerzas Armadas en nuestro país, ¿por qué se tardó tanto? Bueno, quizás sea un reproche que tengamos que asumir, pero es muy fácil asumirlo 25 o 30 años después de terminada la dictadura militar. O sea, este proceso hizo que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, procedieran a una reestructura importantísima que es eran casi el 5% del Producto Bruto Interno, hoy son menos del 2%, o sea, pasaron de 50.000 hombres a 20.000. Se ha ido dando una reestructura. Ahora es necesario, en este punto, pensar en las Fuerzas Armadas del futuro, que es lo que entendemos que esta ley no hace. Diputado Penades, muchísimas gracias también por su presencia aquí. Lo mismo para el diputado Pozzi. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, por supuesto, debate los panelistas. Les quiero recordar que quedan los últimos días de la super promo de la óptica Estela Ginchuk, por la cual te compras un multifocal y la óptica Estela Ginchuk te regala otro multifocal con la misma graduación. Pasa por cualquiera de sus 7 locales, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Pausa y ya venimos,